La muerte de la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg ha desatado una nueva guerra política en Estados Unidos. Demócratas temerosos de que la balanza ideológica de la Corte se vaya del lado conservador durante generaciones, republicanos emocionados con conseguir eso mismo para un Supremo que les proteja de los excesos progresistas de una posible presidencia de Joe Biden, y gente como yo mazo happy por saber que ahora el Senado va a ser más determinante que nunca y me permite explicaros por qué es la cámara más fascinante de la política estadounidense. Y más conservadora también de lo que es realmente el electorado estadounidense. Pues como debe ser. Coño, Elijah, pensaba que a ti solo te preocupaban los caballos y los baches de tu suburb. Ya bueno, pero yo vengo del campo y nuestros valores se cimientan en la fe cristiana evangélica. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Pero yo esto del aborto no lo veo. Ya estás metiéndote donde no te llaman, que tú no tienes por qué decidir sobre el cuerpo de la mujer. Bueno, Brooklyn, vamos a calmarnos, por favor, que ya sé que en tus círculos del barrio neoyorquino de Williamsburg no está tan bien visto estar en contra del aborto. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Porque de eso voy a hablar hoy, de por qué la tendencia del Tribunal Supremo y del Senado es tan conservadora en Estados Unidos y las implicaciones que eso puede tener sobre la vida pública en este país. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Soy consciente de que el debate del aborto es muy divisivo, así que tampoco quiero darle demasiado pie a Elijah y Brooklyn para que discutan sobre ello. Pero es importante traer el asunto del aborto a la primera plana porque será un tema central en todo lo que tiene que ver con la confirmación de una nueva juez para el Supremo. Digo jueza porque Trump ha dicho que va a nominar a una mujer. Ya sabéis que a él le va mucho todo el tema de las políticas de identidad. Guiño. Y aquí es donde me toca recordaros por qué el Supremo es importante. Bueno, como sabéis, yo tengo múltiples personalidades, en estos momentos soy el Emilio periodista, pero también están conmigo Elijah y Brooklyn. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es remontarnos al Tribunal Supremo de 2015, cuando se tuvo que tomar la decisión sobre el matrimonio homosexual. El Tribunal Supremo tiene 9 jueces, y en aquel momento los conservadores eran Antonin Scalia, Clarence Thomas, Samuel Alito, John Roberts y un poquito en el centro Anthony Kennedy. Del lado progresista estaban Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Bader Ginsburg. Bien, ¿qué es lo que pasó? Que Anthony Kennedy hizo ¡rup! Y se pasó al lado progresista y votó con los progres para aprobar el matrimonio homosexual a nivel federal en Estados Unidos. Bien, en 2016 fallece Antonin Scalia y no es hasta 2017 que Donald Trump pone en el Tribunal Supremo a un juez conservador, Neil Gorsuch. Y luego, al año siguiente, en 2018, se retira Anthony Kennedy y Donald Trump pone a Brett Kavanaugh, otro juez conservador, en el Supremo. ¡Pum! Otra vez, mayoría conservadora asegurada. Lo que nos lleva a un caso bastante curioso que se produjo este año en el que el Tribunal Supremo tenía que decidir sobre DACA, que es un programa de inmigración que en su momento puso Barack Obama para proteger de la deportación a aquellos menores inmigrantes que habían llegado con sus padres de forma ilegal. Vale, pues como os decía, la salida de ese juez bisagra Anthony Kennedy provocó que el Tribunal Supremo volviera a tener una mayoría de jueces conservadores. Pues en este caso de DACA, resulta que al final el juez jefe del Supremo, John Roberts, hizo ¡rup! Y se puso del lado de los progres. Pero seamos honestos, John Roberts sigue siendo conservador. Es un tío que votó en contra del matrimonio homosexual en 2015, pero ahora está ejerciendo de juez bisagra para que no parezca tan claro que el Tribunal Supremo es de corte conservador. Lo que nos lleva al fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, que deja una nueva vacante y la posibilidad de que los republicanos y Donald Trump pongan a una nueva jueza en el Supremo que sea conservadora y afiance esa mayoría de 6 jueces conservadores contra 3 progresistas. Por cierto, un apunte importante que necesitáis saber es que según la Constitución es el presidente el que debe nominar a los jueces del Tribunal Supremo y es el Senado el que se debe encargar de confirmar a esos jueces. No solo eso, otro factor importante es que los jueces del Supremo tienen cargos vitalicios y el hecho de que Gorsuch, Kavanaugh y la probable nueva jueza que van a poner Trump y los republicanos tengan 50 años provoca que probablemente estén en la corte durante más de 3 décadas. Vale, entendido eso, ya puedo pasar a contaros por qué diantres hay una mayoría tan consistentemente conservadora en el Supremo. Básicamente porque el Senado tiene mucho poder para decidir quién se sienta en uno de los 9 puestos del Supremo. Porque aunque el presidente tenga el poder constitucional de nominar a candidatos, Barack Obama sabe que eso a veces no sirve de nada, como cuando en 2016 los republicanos con mayoría en el Senado
bloquearon la nominación del juez Merrick Garland. Pues menos mal, seguro que ese tipo habría hecho legal el matrimonio homosexual. Pero si ya es legal, atontado. ¿Cómo? Efectivamente, Elijah, el matrimonio homosexual se aprobó en el Supremo en una decisión de 5-4 en el año 2015. Ah, que todavía estaba el maldito Anthony Kennedy por ahí rondando. Menos mal que Roberts, Alito y Thomas siguen en el Supremo para impedir más milongas de este calibre. Según Pew Research, que hace encuestas anuales sobre estos asuntos, el 61% de la población estadounidense está a favor del matrimonio homosexual. En cambio, solo el 29% de los cristianos evangélicos como Elijah están a favor del mismo. Mientras que aquellos como Brooklyn, que son... ¿Tú qué eres, Brooklyn? Pues ateo, imbécil, ¿qué voy a ser? Joder, chico, tranquilo, cálmate. Pues en el caso de Brooklyn y agnósticos y otros ciudadanos no afiliados con ninguna creencia, ellos aprueban el matrimonio homosexual en un 79%. Poco me parece. Tú no eres ateo, tú eres un hereje. Con el aborto pasa un poco parecido. Según encuesta de Pew en 2019, el 61% de los adultos estadounidenses están a favor del aborto en todos o la mayoría de los casos. Eso incluye a un 83% de adultos no afiliados con ninguna creencia. Ya te digo yo que entre los evangélicos esos números no los vas a ver. Para nada. El 77% de los cristianos evangélicos creen que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de casos. Judíos, católicos y varias ramas del protestantismo menos conservador favorecen la legalidad del aborto en mayorías a veces bastante cómodas. Y esto es algo que puedo seguir extrapolando a otros muchos niveles que tienen que ver con el control de armas, la libertad religiosa o la discriminación positiva. Pero aquí hay que determinar una diferencia imprescindible. Las preguntas que hacen encuestadoras como Pew tienen que ver con lo político o ideológico, mientras que las decisiones que toma el Supremo tienen una perspectiva legal/judicial. Venga, por favor, si son más conservadores que mi ancestro que era pastor en una iglesia del 19, tío, ¿qué me estás contando? Tampoco te vas tan lejos. Jueces conservadores como Gorsuch tienen lo que se llama una visión originalista o textualista de la ley. El originalismo parte de que hay que respetar las posturas de los padres fundadores de Estados Unidos y que por tanto hay que atenerse a esa voluntad a la hora de interpretar la Constitución. Y eso tiene implicaciones, por ejemplo, en el control de armas. Probablemente los padres fundadores no imaginaban que ahora un tipo puede comprarse un rifle semiautomático y disparar a matar a decenas de personas en un concierto en Las Vegas. Pero los originalistas concluyen que la segunda enmienda de la Constitución defiende el derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas como esos rifles semiautomáticos. Decisiones judiciales sobre ese asunto pueden provocar el rechazo por parte del Supremo a posibles leyes que hagan más estricto el control de armas, sobre todo si tenemos en cuenta que Gorsuch, como decía, es originalista, que Clarence Thomas es originalista, que incluso podría decirse que Brett Kavanaugh y Samuel Alito suelen votar como originalistas y que una nueva jueza conservadora haría más fácil inclinar la balanza del lado de esa perspectiva judicial. Pues bien que hacen, nadie va a venir a mi casa a quitarme mis 17 rifles. ¿Pero para qué necesitas tú 17 rifles? Mira, chaval, los padres fundadores tampoco sabían que el gobierno iba a tener acceso a armas de fuego tan poderosas, así que es solo lógico que los ciudadanos tengan armas con las que puedan responder a un posible tirano. Good point, la verdad. Pero todo esto es pese a que el 60% de la ciudadanía estadounidense defiende leyes más estrictas del control de armas o que el 57% de personas dice vivir en una vivienda sin armas de fuego. Como decía antes, los debates se pueden extrapolar a muchos niveles temáticos diferentes y el originalismo será más fácil encontrarlo a la derecha de las inclinaciones políticas e ideológicas de la mayoría de la población estadounidense. Lo que me lleva a la razón por la que los republicanos pudieron bloquear la nominación de Merrick Garland en 2016. Y la razón por la que, si no pasa nada raro, van a terminar el primer mandato de Trump habiendo confirmado a 3 jueces conservadores para el Supremo, inclinando la balanza de ese lado. Por cierto, desde Richard Nixon, un presidente estadounidense no lograba nominar y confirmar a más de 2 jueces durante su primer mandato de 4 años. El mejor, si ya te lo digo yo. Mes y medio le queda a ese, Panoli. Pues a lo que iba. La razón es que el Senado sobrerepresenta a los estados rurales de menor población, que ahora mismo son más republicanos y prometen seguir siéndolo durante años. Amén de las tendencias ideológicas de las grandes ciudades que desde hace más de un siglo se han ido alineando más con el Partido Demócrata. Para eso se puede uno remontar a la proliferación de los sindicatos a finales del 19 o a la gran migración de afroamericanos de clase trabajadora a las ciudades del norte primero
y de vuelta a las del sur después. Sin olvidar que desde los años 70 las urbes son cada vez más diversas y abrazan iniciativas políticas más progresistas sobre los derechos civiles, el acceso al aborto y una mayor libertad sexual. Y este reajuste se aceleró porque desde los 70 y 80 el Partido Republicano abrazó cada vez más los valores tradicionales religiosos más anclados en las zonas rurales y especialmente como parte del protestantismo más conservador del sur estadounidense. Vamos, que los de los pueblos están chapados a la antigua y nos toca a nosotros aguantar sus mierdas, ¿no? Mira, tú en tu estado costero haz lo que quieras, pero déjanos a nosotros votar sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. Retrógrado. Libertino. Vale. Esas diferencias zonas urbanas, zonas rurales, llevan creciendo desde hace años, permitiendo a los republicanos afianzar su control en la Cámara Alta. Pensad que en la Cámara de Representantes, sus 435 congresistas representan a una media de 700.000 personas, encajadas en sus respectivos distritos. California tiene 53 distritos en los que 53 congresistas representan a unas 700.000 personas cada uno. En Wyoming, como es un estado rural pequeñito, un solo congresista representa a las 500 y pico mil personas que viven en el estado. El Senado, en cambio, está formado por 100 senadores, 2 por cada estado. Es decir, que las casi 40 millones de personas que viven en California son representadas por 53 congresistas de 435 totales, pero California solo está representada por 2 senadores de 100 totales. En cambio, las 500 y pico mil personas que viven en Wyoming son representadas por un congresista de 435, pero por 2 senadores de 100 totales. Oye, pero habla también de los progresesos de Nueva Inglaterra. Sí, es verdad, hay estados pequeños como Rhode Island o Vermont que votan consistentemente demócrata, pero la realidad es que los republicanos salen ahora muy beneficiados de este intercambio. Según esta gráfica de 538 que mide de qué partido se inclinan los estados, la mediana de los 50 estados del país es 6,6 puntos más republicana que demócrata. Es decir, que los demócratas tienen que ganar elecciones a nivel nacional 6 o 7 puntos por encima de los republicanos para lograr el control del Senado. Una tarea no precisamente sencilla cuando tienes en cuenta que solo 1/3 del Senado se presenta a la reelección cada 2 años y por tanto es más difícil seguir logrando esas victorias abrumadoras de forma consecutiva. Pues vale, venga, a sumar estados que hacen falta refuerzos en la Cámara, señores. Exacto. Por esa razón los demócratas están ya hablando de hacer que Puerto Rico, con más de 3 millones de habitantes, y Washington DC, con más de 700.000, pasen a ser estados. ¿Por qué no? Esas casi 4 millones de personas de DC y Puerto Rico no tienen representación en el Senado. Pero ¿cómo lo pueden tener representación política mis panas Bad Bunny y Ozuna? Indignasiao. Pues bien, eso serían 4 senadores más, probablemente demócratas, y ni aún así equilibrarían la tendencia conservadora de la Cámara Alta. Lo cual explica por qué, pese a unos vientos electorales favorables para los demócratas, las elecciones del próximo 3 de noviembre se les plantean un tanto complicadas para lograr más de 4 nuevos escaños en el Senado. Y que por tanto una potencial nueva nominación al Tribunal Supremo se les pueda complicar muy rápidamente. Así que ahí tenéis la relación entre el sistema electoral de Estados Unidos y la tendencia conservadora del Tribunal Supremo. Todo está basado en los problemas estructurales de cómo funciona este país. Pero oye, llevo un buen rato hablando de la tendencia conservadora de la Cámara Alta y me he dejado fuera un secretito que se comenta menos al tiempo que una mitad del país se enfrenta a la otra en unas nuevas guerras culturales del Supremo. Y el secretito es que más de la mitad de los senadores, demócratas y republicanos, son millonarios. Y al menos 9 de 100 de ellos tienen patrimonios superiores a los 10 millones de dólares. Pero de los intereses corporativos que llevan colándose en la política estadounidense desde hace décadas y por tanto en las Cortes Judiciales Federales, ya hablaremos otro día. Hasta entonces, eso ha sido todo por este Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí en Neutral.es. Hasta luego.